Jacaranda Correa, querida, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo empieza tu semana después de un fin de semana cardíaco? Bueno, la semana pasada estuvo cardíaca con todo lo que ha movido Donald Trump, los mercados. Tremendo, ¿no, Julio? ¿Cómo ves? Sí, pesadita la semana pasada, cargada día tras día. Y bueno, pues ahora estamos como en cierta tensa calma, pero pues lo sustancial ahí sigue, así es que atentos para cualquier movimiento que se vaya dando en estas horas complicadas. ¿De Así qué nos es. vas a hablar hoy, Jacaranda? Pues justamente sobre esto, querido Julio, porque fíjate que yo sigo con muchísima atención lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, ¿quién no, verdad? Y estoy leyendo por aquí, por allá, por un montón de diarios, sobre todo los estadounidenses, que no el Washington Post, porque sabemos que ese sí se cargó de plano del lado de Donald Trump con Jeff Bezos, quien es pues un multimillonario y además uno de los hombres más ricos de los dueños mayoritarios de Amazon, en fin, pero si seguimos a periódicos pues que de alguna manera son reflejo de los intereses también económicos globales y de Estados Unidos, como el New York Times o el Wall Street Journal, Julio, es muy interesante lo que ha estado eh, ocurriendo porque fíjate que ha habido ya varios artículos en ambos periódicos y en muchos otros también diarios a nivel internacional, pues que están encendiendo las alarmas y no es para menos, tanto con Donald Trump, o sea, esa mancuerna siniestra, terrible, que yo ya no quiero decir nada, porque cada vez que comparto un artículo contra Elon Musk en X, me bajan seguidores, o sea, me quitan también a quienes estoy siguiendo, en fin, es una cosa tremenda lo que está ocurriendo ahí en esa red. Pero bueno, fíjate que esta lógica que ha empezado a aplicar Donald Trump con el tema de los aranceles, ¿no? Eh, lo interesante y también lo preocupante y lo que nos deja ver más allá de esto que pareciera ser un caos o una cosa muy confusa, ¿no? Es que el propio capitalismo, no sé tú cómo lo ves, Julio, el propio capitalismo o el monstruo capitalista está creando sus anticuerpos, ¿no? O sea, vampiros y lobos se están dando de patadas ahí dentro. Y hemos visto cómo reaccionaron los mercados la semana pasada ante las erráticas decisiones de Donald Trump. Fue una montaña rusa, ya lo contaba hace ratito, terrorífica, ¿no? Y pues se anunciaba y se amenazaba con una recesión a nivel mundial, lo cual pues sí no dejaba de ser preocupante, ¿no? Pero además de los mercados, Julio, hubo economistas y financistas de grandes vuelos que salieron a escribir en estos diarios americanos, eh, pues para realmente cuestionar lo que estaba haciendo Donald Trump y que a todas luces se ve que forma parte de su estrategia y su narrativa un tanto caótica, ¿no? Pero cuando todo el mundo se preguntaba qué había pasado o cómo se estaban calculando estos aranceles, hace unos días salió un artículo justamente que yo leía en el New York Times de un economista que se llama Brent Neyman, que en su momento fue funcionario del Tesoro con Joe Biden y quien fue citado por Donald Trump, porque cuando Trump sale con su tablita esta de los aranceles como la maestra de hace 30 años, todo el mundo dijo, bueno, ¿y cómo calculó esta locura de aranceles? Bueno, pues Trump dijo que había sido todo fundamentado en un artículo que habían escrito 4 estadounidenses, entre ellos este personaje que salió a rebatirle en el New York Times y dijo, a ver, momentito, esto es mentira, no es cierto lo que está diciendo Donald Trump, porque nosotros de ninguna manera estamos diciendo que los aranceles pueden corregir ciertas irregularidades en la economía de Estados Unidos, ¿no? Y entonces hace toda una explicación, ¿no? De cómo las conclusiones de las investigaciones que ellos hicieron eran totalmente diferentes a lo que decía Donald Trump, pero acostumbrado a decir cosas mentiras, ¿no? Y que pues confunde. En esta ocasión
están empezando como a acercarlo, Julio. Y algo que me pareció muy interesante, de hecho yo por ahí compartí una de estas noticias, fue que el fin de semana decidió que iba a sacar de los aranceles a todo lo que tiene que ver con telefonía celular, o sea, dispositivos tecnológicos, computadoras, telefonía celular, etcétera, y dijo que además iban a quedar exentos del 10% global. Sin embargo, Julio, no está claro, y aquí es donde me parece que empieza a verse lo interesante de todo esto que está haciendo Donald Trump, porque basta leer en la página de Apple, de esta compañía que de alguna manera es la que produce este teléfono, el famoso iPhone, que es de los que más se vende o que tiene competencia con Samsung, y vas a leer lo que dice en su página principal, porque fueron los primeros que salieron ahí a disputarle la narrativa a Trump, y dice, fíjate, en su página dice que estas famosas cadenas de suministro, o sea, digamos que para hacer incluso un teléfono, no hablemos de otras cosas, pero esto que fue como noticia el fin de semana, para hacer un telefonito de estos, Julio, esta cadena dice Apple que involucra a 50 países, no solamente a China. Y si recuerdas, en esta gráfica o en este cartoncillo que sacó Donald Trump, o sea, tenía aranceles altísimos, ¿no? Para países como Vietnam, la India, en fin, o sea, hay un montón de países en los que se involucran estas cadenas de suministro y en donde los aranceles fueron altísimos. Así es que no se sabe realmente qué es lo que va a ocurrir, porque incluso ya decían que aunque pudieran aminorarse los costos de esta telefonía de Apple, en realidad habrá todas estas cositas, el cable o los audífonos, etcétera, que van a salir carísimos porque se producen en otros lugares que no necesariamente son, digamos, no solamente es China, ¿no? Entonces, fíjate que lo interesante, Julio, y a mí me parece que es aquí donde empieza a verse todo este contexto tremendo, ¿no? Que más allá, digamos, de todas estas disputas y como decía yo, como el monstruo capitalista está empezando ahí a intentar regular estas tonterías de Donald Trump, es que estamos viendo las tripas, Julio, de la globalización y cómo no hay manera de echarnos para atrás y cómo todas las economías están totalmente interconectadas, ¿no? No hablemos del caso de México, que sabemos que dependemos totalmente, la industria agroalimentaria es totalmente dependiente de Estados Unidos, una parte también de Canadá, pero no hay artículo que consumamos en estos tiempos que no tenga cadenas de suministro que pase por un montón de países. Y terminaría diciendo, Julio, que lo interesante es que esta estrategia del caos, ¿no? Que está intentando imponer a través de diversas narrativas y de mentiras Donald Trump, y que en su momento fue diseñada, si tú recuerdas, a este hombre Steve Bannon, con el que ya se peleó, por cierto, y que fue el que lo llevó en la pasada elección. El caos es fundamental en su despliegue de poder sin restricciones. Y el caos, dicen algunos analistas, debe de cuidarse como el fuego, pero para que ese fuego se atice necesita oxígeno, ¿no? ¿Cuál va a ser ese oxígeno? ¿Cuál es ese oxígeno? Primero, evitar el pensamiento, o sea, el pensamiento crítico, la razón y sobre todo alimentar esta sensación de miedo y de que nada puede ser totalmente controlado. Y algo que me parece un tanto peligroso es que ahorita estamos cayendo como eso de a favor de China o en contra de Estados Unidos, cuando en realidad son dos superpotencias que se están disputando otra cantidad de intereses, ¿no? Y lo interesante es que de alguna manera, Julio, me parece que más allá de cómo, decía yo al inicio, este monstruo capitalista ha empezado a crear sus propias defensas, no va a ser suficiente para frenar, digamos que
la fuerza apabullante de este loco narcisista como Donald Trump junto con su aliado, igual otro loco, Elon Musk, sino la fuerza de la sociedad, de la movilización social que ya vimos empieza a gestarse, pero con mucha dificultad y está siendo apaciguada de una manera pues también preocupante, pero resistir sin miedo al caos, Julio, creo que es una de las cosas más importantes, ya lo decía yo desde la semana pasada, tenemos que cerrarle el paso al miedo y dejar de meternos, por más caótico que parezca lo que está haciendo Donald Trump, sino entender que justamente es eso lo que quiere hacer. Meter narrativas llenas de caos, de confusión para no ir al fondo de los problemas. Así es que vamos a ver, querido Julio, qué viene en las próximas semanas, porque ahorita ha dado otra vez una pausa temporal, pero de que el mundo ha cambiado, Julio, pues eso no cabe duda. ¿Tú qué piensas? Sí, efectivamente, todo esto va cambiando y desde luego nuestra capacidad de análisis está centrada en lo inmediato. No logramos todavía ver la gran diversidad de posibilidades y de alternativas que se van dando y nos toca estar atentos en un momento histórico en el cual efectivamente las cosas van cambiando y me parece muy notable lo que mencionas acerca de resistir en medio de este caos que está derribando inercias, costumbres, cosas establecidas en aras de algo que pareciera hoy simplemente un reacomodo en las grandes alturas de los dos gigantes económicos cuyo propósito es con diferente argumentación y tonalidad, pero finalmente un capitalismo boyante que está buscando nuevas formas de reacomodos a costa pues de las grandes mayorías mundiales, Jacaranda. Así es, Julio, y en medio de este caos estamos viendo cómo va creciendo esta industria, esta tecnología de la inteligencia artificial. O sea, hay un montón de cosas que no estamos viendo, Julio, y ahí en X, todo el mundo alimentando. Ya, la próxima semana me gustaría hablar de esa famosa inteligencia artificial Grok, que está verdaderamente de terror, pero ya lo platicamos la siguiente semana, querido Julio. Bueno, pues como siempre, muy agradecidos de contar con tu participación en este lunes, Jacaranda, y nos vemos la próxima semana. Un Gracias. abrazo, mi querido Julio. Igual, hasta pronto.